Hoy quiero que veamos un sermón titulado Las 7 palabras. Las 7 palabras. ¿Todos tienen las notas de su sermón? Y son las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Y yo creo que ¿alguno de ustedes ha estado con alguien en su cama de muerte? O sea, unos minutos o momentos antes de morir, ¿sí? Lo que dice una persona antes de morir es muy importante. Dice mucho acerca de la persona, porque son sus últimos momentos, son lo que le importa más. ¿Sí me explico? Ya sabe, especialmente si la persona sabe que está a punto de morir, probablemente son las palabras más importantes en la vida de una persona, cuando está a punto de morir, when they're about to die. Entonces el día de hoy vamos a ver las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. No son nuevas, son palabras que son muy conocidas, pero yo creo que es correcto el día de hoy mirar esas palabras. ¿Qué les parece? Son 7, no son palabras individuales, son 7 expresiones en realidad que el Señor dijo, y cada una de ellas con un gran significado. Y el día de hoy quiero que lo veamos para la gloria del Señor. ¿Qué les parece? Inclinemos el rostro antes de comenzar y oramos. Señor y buen Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu bendición, Señor. Y gracias, Dios, por la bendición de podernos reunir el día de hoy aquí en tu casa, Señor, y darte gloria y darte honra. Prepara nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche. Y, Señor, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Aquellos que nos ven, Señor, a través de la internet también, Señor, que sea de bendición para ellos. Señor, oramos por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, que hoy, Señor, y el domingo, en todos los lugares del mundo, recordamos, Señor, tu resurrección, como lo hacemos todos los demás domingos, Señor, y todas las semanas. Pero este fin de semana es aún más especial. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que te pueda conocer, Señor, como el único y verdadero Dios. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Lucas capítulo 23, hermanos. Lucas capítulo 23. Si pueden sacar las notas del sermón del día de hoy. Vamos a leer versículos 27 al 37. ¿Ya lo tiene? Lucas 23 dice así: pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda, soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La primera palabra, hermanos, es la palabra del perdón. Y ya la leímos. We just read it. It's the word of forgiveness. Es la palabra de perdón. La Biblia dice que muchos
miraron al Señor desde que lo enjuiciaron. Muchos lo acompañaron en lo que muchos conocen como el Vía Crucis. Y dice que lo crucificaron, ¿sí me explico? ¿Correcto? Y lo golpearon y lo insultaron. Y la primera palabra que el Señor dice es la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben ¿qué? Lo que hacen, así es. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Señor pide el perdón? ¿Sabe que una de las cosas que más batalla el ser humano es con la culpa? La culpa, tratamos de enterrarla, tratamos de quitarla de nuestra vida. La Biblia dice en Proverbios 28:13, no están los versículos, pero escúcheme: quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Fíjense la diferencia. Usted puede conocer cuál es su pecado, pero si no lo confiesa y se aparta de él, no va a alcanzar la sanidad de su alma y la sanidad de su vida. Muchos de nosotros utilizamos muchas cosas para quitar esto de nuestra vida. Hacemos lo que no funciona, pero el Señor sabía todas estas cosas. Pensaba y sabía el Señor que lo que esta gente hacía, lo hacía por ignorancia. Muchas veces con la culpa hacemos lo que no funciona. ¿Sabe usted que la culpa le enferma a uno físicamente? Mucha gente está enferma porque se sienten culpables, se sienten tristes. La culpa, hermano, David decía que la culpa enferma los huesos, estresa los músculos. Mucha gente tiene dolores de cabeza, dolores musculares, pero es por culpa, es por estrés, es por lo que cargan dentro de ellos. Y el Señor sabía eso. Por eso la primera palabra es la palabra del perdón, porque es lo que Dios nos da a nosotros. Perdón, nos hace libre de culpa. ¿Cuántos se sienten culpables de algo el día de hoy? Y el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros que la cruz representa el perdón de todos, no solamente de quien lo crucificaron, sino de todos. Siempre me he puesto a pensar, si Él pidió a los que lo crucificaron el perdón del Padre, obviamente nosotros, porque por nosotros lo crucificaron también. ¿Sí me explico? Fueron nuestros pecados, sus pecados, lo que crucificaron al Señor en la cruz. Qué gran ejemplo, ¿sí o no? Qué gran ejemplo cuando el Señor pide perdón por aquellos que lo estaban ejecutando. ¿Qué hace el Señor con nuestra culpa y con nuestro pecado? El Señor lo perdona inmediatamente, hermano. ¿Sabe que la Biblia dice que en el momento que usted confiesa su pecado, Él lo perdona? Y no solamente lo perdona, pero se olvida de él. Es algo que el ser humano no puede, no tiene. Nosotros no tenemos esa habilidad de perdonar los pecados. ¿Sabe que cuando usted lee Hebreos capítulo 11, la lista de los héroes de la fe, están todas las personas del Antiguo Testamento, y muchos de ellos con grandes errores, con grandes cosas, como David, como Sansón, muchos de ellos, hermano. Pero bien interesantemente, en el libro de los Hebreos, ni uno solo de sus errores es mencionado. Es más, le voy a decir algo, quiero que me ponga atención. En el Nuevo Testamento, ni una sola vez se menciona ni uno de los errores de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que perdona, olvida. ¿Qué le parece? Lo que Dios perdona, Él olvida. Nosotros no somos así. Nunca le pida a un ser humano que olvide. They can't do it. No es que no quieren, es que no pueden. El ser humano no olvida. Puede perdonar, pero no olvida. Nunca he escuchado a usted la gente que dice, ya olvida lo que te dice. They can't. El cerebro guarda las ofensas en una parte que no se borra. Pero gracias sean dadas a Dios, que Dios sí se olvida de nuestras ofensas, ¿es verdad? Segundo, Él me perdona completamente. Él no te perdona a medias. Su perdón es completo, es total. El Señor, cuando pidió el perdón del Padre sobre esta persona, era un perdón completo, era un perdón total. Una cosa bien hermosa, hermano, el Señor me perdona repetidamente. He forgives me again and again and again. Y muchas veces como seres humanos no nos gusta eso. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone? Dios dice que Dios me va a perdonar. Dios dice que Él nos perdona. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor, hermano. Él me perdona repetidamente. Y lo más importante aún, Él me perdona sin ningún precio, hermano. Me perdona gratuitamente. He forgives me freely, without charging me for anything.
La primera palabra nos enseña que el Señor nos perdona. Es la palabra del amor. He loves you. Nadie dijo amén. La cruz es el mayor símbolo del amor de Dios, hermano. Del amor del Padre y del amor del Hijo. Hoy antes de venirnos para acá orábamos, como es nuestra costumbre con Sara. Y mientras orábamos antes de venir, le decía: Señor, gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz. Gracias Padre por enviar a tu Hijo, amén. Y gracias Espíritu Santo por levantarle de entre los muertos. A los tres. Porque el Padre amó tanto que dio a su Hijo, hermano. El Hijo amó tanto al Padre y al mundo que estuvo dispuesto. Y el Espíritu Santo siempre dispuesto a ejecutar lo que los dos desean. ¿A favor de quién, hermanos? Yo quiero que usted ponga a pensar, ¿a favor de quién Dios Todopoderoso hizo todo esto? ¿Para quién? Por nosotros. ¿Qué necesidad tiene Dios, hermano? Escúchame, ¿qué necesidad tiene Dios? No tiene ninguna necesidad. Pero lo hizo. Y lo hizo porque nos ama. Mire lo que dice Lucas, por favor. Lucas 23:39. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren la segunda palabra del Señor en la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, le contestó Jesús. La segunda palabra, hermano, de Jesús en la cruz es la palabra de la garantía. The word of assurance en inglés. Assurance. It's a guarantee. It's a guarantee. Es una garantía. Cuando usted compra algo, le dan una garantía, ¿sí o no? ¿Correcto? Y usted compra y entre más caro, más garantía quiere, ¿sí o no? Mire, y si no me funciona a usted, y si se me quiebra, no, pues tráigalo regreso y lo arreglamos o le damos otro, ¿sí o no? Jesús le dijo al ladrón en la cruz: te perdono y te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Este ladrón se salvó en el último momento. At the very last minute. Y una de las cosas que lo salvó, escúcheme bien, amado. One of the things that saved him fue el temor a Dios. Porque al otro ladrón le dijo: ¿no temes a Dios? Porque lo estaba insultando, se estaba burlando de él como la demás gente. ¿No temes a Dios? El temor a Dios, hermano, siempre nos va a dirigir en la dirección correcta. Siempre nos va a llevar a justo lugar. ¿Me está escuchando? Por eso al principio del año hablamos mucho del temor de Dios. Constantemente lo repetimos. Es la falta de temor a Dios la que nos lleva a constantemente estarlo ofendiendo. No sé si me explico. Ese hombre le dijo al otro criminal: ¿no temes a Dios? Él temía a Dios y Jesús le dio la garantía en ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre sabía que estaba a punto de morir, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente no se arrepiente de su pecado? Porque cree que le quedan días más de vida. Qué diferente es cuando usted ya sabe que está a punto de morir. Es muy distinto. Este hombre sabía que estaba a punto de morir. Segundo, sabía que había pecado en contra de Dios. Tercero, sabía que Jesús era más que un hombre. Cuarto, sabía que solo la gracia de Jesús lo podía salvar. Y por último, sabía que si le pedía a Jesús, Él lo perdonaba. Es tremendo, ¿verdad? Estaba a punto de morir. Sabía que había pecado en contra de Dios. Sabía que Jesús era la respuesta. Sabía que solo la gracia lo podía salvar. Y sabía que si se lo pedía a Él, Él lo haría. ¿Usted tiene esa aseguranza de Dios? Usted conoce a Dios, conoce a Jesús de tal manera que usted sabe que lo que le pida, Él lo hará. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, dijo Jesús. Uno de los versículos favoritos de la Biblia, porque es tan simple y es tan directo y tan claro a la misma vez. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
¿Cuál es la garantía para mí el día de hoy, pastor? Primero déjame decirte que la salvación es inmediata. En el momento que tú le abres tu corazón a Jesús, Él te salva así, ya en el momento. Te mueres hoy, eres salvo por toda la eternidad, hermano. Por toda la eternidad. Y mucha gente dice, es que aquel no puede ser salvo, todos los pecados. Aunque no nos parezca a nosotros como seres humanos en nuestra justicia, para Dios la salvación es inmediata, hermano. Porque no es cuestión de merecer, es cuestión de gracia. ¿Merecía ese criminal en la cruz la salvación? No, toda su vida dedicada a ofender a Dios, hermano. ¿Sí me explico? Imagínense ahí a los pies de la cruz puede haber estado un hombre, una mujer que toda su vida vivió su vida correctamente, nunca cometió un crimen, nunca hizo. Mas Jesús lo perdona a él y estos están condenados. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué contraste? ¿Por qué? Porque la salvación no tiene nada que ver con tu conducta, tiene todo que ver con la gracia de Dios. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso entre más autosuficientes nos creemos, más lejos estamos de Dios. Entre más creemos que merecemos lo que tenemos, más lejos estamos del corazón de Dios. Entre más entendemos que nada merezco y que todo Dios me lo ha dado por gracia y por su amor, más cerca estoy de Él. ¿Por qué? Porque esto me lleva a tener un corazón agradecido con Dios. Segundo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Today, hoy mismo. Bueno, vas a pasar un tiempo en el purgatorio, en el limbo, lo que sea, con la gente que no sabe, que inventan, ¿no? Sabe que la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. El día que usted muere, cierre sus ojos acá. Si no aceptó a Cristo Jesús, los abre en un lugar llamado un infierno, hermano. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay nada. De esta vida a la eternidad o a la condenación eterna. No hay limbo, hermano. ¿Me está escuchando? En el momento que usted cierra sus ojos, you get to go to heaven or you get to go to hell. There's no in between. ¿Cuánto estamos jugando con nuestra eternidad, hermanos? Amén. We can't play with that. Pero gracias sea a Dios que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor y nuestra salvación es inmediata. Usted sale de su casa y Señor, permíteme llegar de regreso a mi casa con bien, guarda mi entrada, guarda mi salida. Pero usted sabe que de todos modos, si aún no volviera a llegar, ¿qué pasa? Con el Señor nos vamos. O moría un hermano músico muy amado, muy querido. Y yo siempre que alguien muere que es un siervo, sierva del Señor, siempre me acuerdo de lo que dice el Salmo. Porque grata es a Jehová la muerte de sus santos. Grata es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabe por qué grata es a Jehová la muerte? Porque ya están con Él. Ya no están con nosotros, pero están con Él. Y si Él nos ama, Él no quisiera que nosotros estuviéramos con Él, pero nos permite todavía estar aquí. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Otra cosa que Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. No le dice vas a estar. No le dijo de una manera impersonal. Le dijo, hoy vas a estar conmigo. Te voy a agarrar de la mano y vamos a entrar juntos. ¿Oíste? Qué tremendo, ¿no? ¿No se le hace a usted bien interesante? Oh, Señor. Yo quiero que piense en esto. ¿Está pensando o no está pensando? ¿O tiene la mente? Are you thinking? I hope you're thinking. Después de 3 años y medio de ministerio, 33 años de vida sobre esta tierra, quien entra de la mano al paraíso con Jesús es un criminal. No sé si a usted se le hace gracioso, pero a mí sí. El hombre que no merecía entrar es el que entra. Cosa de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Reaccionen, hermanos, cosa de Dios. Hoy estarás conmigo. Ni tus actos, ni mis actos, ni la santidad que en veces pretendemos tener, ni la falsedad de la vida muchas veces nos justificará delante de Dios, hermano. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Tus mejores obras son como trapo de inmundicia, dice Dios, delante de mí. Oh, amados, anhelemos la sangre del Señor, ¿sí o no? Oh, su gracia que nos limpia de todo pecado, hermano. Amén. De todo pecado. Bendito sea el Señor. La otra cosa que Jesús le dice. Fíjese que la palabra paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra se ve muy hermosa. Amén.
No le dice, hoy vas a estar conmigo en el día de juicio. No, hoy vas a estar conmigo en un hermoso lugar. ¿Cuántos creen que la perspectiva de ese criminal cambió, hermano? Ahora ya tenía algo. He had something to look forward to. Yo imagino que en ese momento dijo, ya me quiero morir. ¿Amén? Ya, llévenme, ya, si que me acaba de prometer que me voy al paraíso. ¡Mátenme ya! Pero todos sabemos que el Señor muere primero y luego mueren ellos dos, porque les quiebran las rodillas a los dos para poder morir rápidamente. Pero en el momento que Él muere, ¿en dónde estaba, hermano? En el paraíso con el Señor Jesús. ¡Qué bendición!, ¿sí o no? Y esa es la promesa que tenemos de parte de Dios siempre en nuestra vida. Quiero dar el tiempo al pastor Joel. Él tiene la tercera palabra para nosotros el día de hoy. Juan, capítulo 19, versículo 27, 26 al 27, dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra es una palabra de amor. A mí se me hace muy interesante las cosas que Dios hace. Está a los últimos momentos de su vida y se recuerda de su madre. En ese momento, en esa situación, Él deja en cargo al discípulo Juan de su mamá. ¿Por qué? Porque el genuino amor comienza en casa. Desde el principio, el primer ministerio que Dios creó fue la familia. Sus hijos deben que aprender de usted, padre. Sus hijas deben que aprender de usted, madre. El amor. Porque si no lo encuentran con usted, lo van a tratar de encontrar en otro lugar. Y sea lo que sea, Dios nos ha dado estos regalos a nuestras manos para protegerlos, para amarlos. Pero lo que a mí se me hace muy interesante es que ya lleva 3 años el Señor en su ministerio, 3 años y medio, sirviéndole al Señor, entregando su vida al Señor, preparándose por lo que es la cruz. Muchos teólogos analizan que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Porque su padre José había muerto y tenía que tomar responsabilidad de su casa. Es decir, cuidar de su mamá, cuidar de sus hermanos, como el primogénito de la casa. Yo no sé usted, hermanos, pero Dios a mí me va a pedir cuentas de mi familia. Y Jesús eso lo tenía muy en claro. Que no solo conforme a la ley tenía que estar perfecto, sino conforme su lugar en su familia. Él no se descuidó. Y de igual manera, hermanos, nosotros no nos podemos descuidar. Debemos que cuidar nuestras familias. Debemos que enseñarle amor. ¿Usted está listo para el día que usted parte al cielo? ¿Qué le va a estar dejando de herencia a sus hijos? ¿En anhelo de siempre querer escuchar la palabra te amo? Dios va a pedir cuentas de nosotros, hermanos.
Jesús, aún en su momento del dolor, no olvidó cuál era la única responsabilidad terrenal que tenía: su madre. El ministerio de María fue único, especial y muy doloroso. Por eso el ángel le dijo que sería bienaventurada. Así que el amor vela por los otros, aun cuando estamos en nuestros mayores dolores. Si está ofendido con alguien, si alguien le ha causado dolor, ponga eso al lado, ponga a su familia en primero. Cuide su familia. Y esto no nomás se refiere a lo material, porque rápidamente todos pensamos en lo material, ¿verdad? Es por eso que tengo que tener un buen trabajo, es por eso que tengo que proveer para mi familia. Pero ¿qué tal las cosas espirituales? ¿Qué tal las cosas relacionales? Porque de nosotros, hermanos, nuestros hijos aprenden cómo amar a alguien más. Y no nomás eso, cómo amar a una mujer, cómo amar a un hombre. Eso viene de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cómo enseñamos amor. ¿Usted está proveyendo ese amor relacional, emocional? Amén. No sé si me doy a entender, los miro un poco muy perdidos, hermanos. Amén. Tómalo en cuenta, hermano. Debemos que tomarlo en cuenta. Yo me hago bolas. Porque si usted mira en el ministerio, para que uno sea un pastor, un escogido, debe que tener su casa en orden. Es lo que dicen los discípulos. Y de igual manera lo que dice Dios. Porque si uno no puede cuidar de su casa, ¿cuánto más va a poder cuidar el ministerio? Porque su familia es algo que Dios le dio. Y Dios está esperando que usted cuide de su familia. Amén. Oigo más a mujeres que a los hombres, pero no se preocupen. Ahí vamos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Marcos 15:34. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra es una palabra de sustitución. La palabra de Dios nos enseña que el trayecto de la cruz empezó desde las 9 de la mañana y terminó hasta las 3 de la tarde, el viernes, cuando Él fue crucificado. Desde las 9 hasta las 12 era un día claro, estaba el sol, pero desde el tiempo desde las 12 hasta las 3 de la tarde se oscureció. La Biblia no dice por qué, a lo mejor eran nubes, no sé. Pero en ese tiempo el Padre le estaba dando la espalda a su Hijo. ¿Se ha preguntado por qué? Porque en ese momento Cristo estaba siendo dado los pecados y la culpa de la humanidad. No sé si usted sabe, pero Dios y el pecado no se mezclan. Lo que es blanco no se mete con lo que es negro. Y Dios es de igual manera. Es por eso que mucha gente piensa, oh no, toda religión dirige hacia el cielo. Y eso es correcto de una manera, porque todos vamos a ser juzgados en el cielo. Pero no significa que se va a quedar en el cielo. No todo camino lleva hacia el Padre. Es solo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. Todos hemos pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Ahora, qué interesante que la palabra de Dios usa la palabra paga. ¿Qué es paga? Lo que mereces. Amén. Hoy es viernes. A mí me tocó cheque, no sé usted. Pero yo recibí mi cheque. Yo no voy gritando a la oficina, ¿verdad? Oh, gracias por pagarme. Porque no es un regalo, es lo que ¿qué? Lo que yo me merezco, lo que yo trabajé.
De igual manera, nosotros hemos pecado. Y la paga de ese pecado es muerte. Y todos hemos pecado. Y no me diga que no, porque está mintiendo y aún así está pecando. No, la pregunta no es quién es bueno, quién es malo. La pregunta es quién es vivo, quién es muerto. Para que usted sea vivo, debe que aceptar a Cristo en su corazón. Es por eso donde tenemos la palabra de sustitución. Donde Cristo tomó nuestro lugar. Donde nuestra muerte se hizo su muerte. Y su vida se hizo nuestra vida. Él tomó nuestro lugar. Y en ese momento, en gran llanto, en gran dolor, le grita a su padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De tal manera es interesante que es solo en esta parte de la Biblia donde encontramos que Dios, que Jesucristo se refiere al Padre como Dios y no como Padre. Desde el principio de su ministerio, Él se refería a Dios como su Padre. En este momento la relación entre Padre e Hijo ha sido quebrada. Y es su culpa y es mi culpa, porque Él pasó por esto. Y esto es lo que el pecado hace. En la tele, en el mundo, le hacemos risa al pecado. Nos burlamos del pecado. Hay shows en Netflix, ¿verdad? Antiguos shows que a mí no me gustan, honestamente. Yo ni miro Netflix, más leo la palabra de Dios. Pero los digo por... no sé. En los 90 había un show que se llamaba Friends. Oh, un lindo show, ¿verdad? Es de amistades. No, es gente acuestándose con gente. Y eso es chistoso, ¿verdad? En las situaciones que se ponen. El mundo nunca enseña el resultado del pecado. Siempre enseña la diversión, el gozo del pecado. Por eso con los comerciales, ¿verdad? De Tecate, de 2X. Siempre una guapetona, ¿verdad? Siempre un buen tiempo con la carne asada. Nunca enseñando cuando el esposo le pega a la mujer, ¿verdad? Porque está borracho. Nunca enseñando cuando un hombre mata a una familia porque va manejando borracho. Eso es el pecado, hermano. Nuestro pecado causó la muerte de nuestro Señor. Nuestro pecado. Si usted no puede tomar eso en cuenta, usted va a seguir pecando día tras día. Porque no entiende lo que hizo Jesús por usted. Sí sabe, ¿verdad? Ha leído. Sí está en su mente, pero no entiende. No entiende. Porque nuestro pecado nos debe causar dolor en nosotros. No sé si me doy a entender. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿O se están riendo de mí? La cruz era una de las muertes más dolorosas. Quizás la más dolorosa de su tiempo. Jesús no solo sufrió la cruz, sufrió los golpes, sufrió la flagación, sufrió la corona de espinas, sufrió el camino al Gólgota. Esto fue pago por nuestros pecados, hermanos. Y es por eso donde nosotros debemos que analizar nuestra vida y honestamente decirnos a nosotros: ¿estamos viviendo una vida valiosa? Porque su vida costó algo. La salvación es gratis, pero alguien pagó por esa salvación. Alguien derramó su sangre por esa salvación. Así que usted es salvo, pero alguien tuvo que pagar por su salvación. Amén. La cuarta palabra es una palabra de sustitución. Si nuestro pastor va a estar continuando con la palabra de Dios. La quinta palabra es la palabra de la humanidad. Es la palabra de la humanidad. The word of humanity. Nunca debemos olvidar, hermano, que Jesús fue Dios, es Dios, pero también fue hombre. Esa es la parte misteriosa que
nadie nunca va a poder explicar. Yo he leído varios libros, I've done it. Y nunca llego a comprender completamente cómo funciona eso. Pablo dice en la segunda carta, en la carta a los Filipenses, que se despojó a sí mismo. La palabra griega es kenosis. Es el vaciamiento de la divinidad a la humanidad. Y nunca vamos a entender eso. Pero lo que podemos llegar a entender es que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y al ser 100% hombre, experimentó todos los dolores que una muerte tan dolorosa como la cruz imponía sobre la humanidad de alguien. Mira lo que dice la Biblia en Juan 19, 28 al 29. Después de esto, como Jesús sabía, y siempre me da escalofríos cuando leo esas palabras, me emociona. Después de esto, como Jesús sabía, ¿qué sabía Jesús? ¿Qué sabía Jesús, hermanos? Que todo había terminado. Lean la Biblia, don't just say it, read it. Que todo había terminado. No le estoy diciendo que iba a morir, que todo había terminado. It was done. It was done. Su tiempo de enseñanza, su tiempo de milagros, it was done. Todo había terminado ya. ¿Y para qué? Y para que se cumpliese la escritura, dijo que tengo sed. I'm thirsty. Or I thirst. Había ahí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y le acercaron a la boca. ¿Sabía usted que el 60% del cuerpo es agua? Do you know that? 60% of the body is water. El Señor no comenzó su martirio, como lo dijo el pastor Joel muy elocuentemente. No comenzó ahí, la cruz comenzó ahí, de las 9 a las 3 de la tarde. Pero el Señor comienza su martirio desde el Getsemaní. El Señor en el Getsemaní, solo en el Getsemaní, fue golpeado. Luego lo llevaron al patio del sumo sacerdote y ahí lo golpearon otra vez. Luego lo llevaron ante el sumo sacerdote y lo volvieron a golpear otra vez, al punto que Jesús le dijo al que le estaba golpeando: ¿qué mal he dicho? Y si no he dicho algo malo, ¿por qué me golpeas? Le dijo. Luego fue donde Pilato, y Pilato lo golpeó y lo mandó a flagelar. Luego no fue eso suficiente, lo mandaron al otro lado de Jerusalén, donde estaba Herodes de visita, y Herodes también lo mandó a que lo golpearan. Por último lo regresaron donde Pilato, lo volvieron a golpear y ahí le pusieron la corona de espinas. Cuando Jesús ya toma el Vía Crucis o rumbo al Gólgota, él ya había atravesado más de 12 horas de martirio, golpe y sufrimiento, hermano. 12 horas. Por eso la Biblia es muy clara que el Señor no pudo llegar al Gólgota en sus propios pies. Lo tuvieron que llevar. They gotta carry him. Él no pudo cargar la cruz hasta el final. Usted sabe que usted al derramar sangre, lo que está derramando también es agua. La deshidratación es increíble. Imagínense cuánta sangre no derramó el Señor en 6 horas al estar en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? Su cabeza, las heridas de la flagelación, las heridas de los clavos. Por eso en su humanidad, al final, Él dijo que tengo sed. Al final, y por eso Juan es muy claro, hermanos. Yo quiero poner atención a esto. Él dice, cuando todo ya había terminado, el Señor busca un poco de compasión de la humanidad y no la encuentra. Al principio al Señor le ofrecieron a beber una bebida que le ayudaba a los que iban a ser crucificados. Era un sedante, hiel mezclado con agua y otras cosas. Y eso utilizaban y se lo dieron al principio para adormecer a los que estaban crucificados. ¿Por qué? Porque el que estaba crucificado podía pasar días ahí y los soldados tenían que estarlos cuidando, y los soldados muchas veces no querían estar oyendo gritos, solo los adormecían. ¿Sí me explico? Y ya cuando era hora ya los mataban. Por eso la Biblia dice que el Señor, cuando le dieron a ofrecer esta bebida al principio de la cruz, Él la rechaza, porque Él no quería que sus sentidos se adormecieran. Él iba a soportar la cruz cabal. ¿Me está escuchando, hermano? Él iba a aguantar como era necesario aguantar. Pero cuando Él dijo tengo sed, le ofrecieron vinagre. No le dieron agua. ¿Usted sabe para qué utilizaban vinagre?
El vinagre en el tiempo antiguo era un líquido para desinfectar. Hasta el día de hoy se utiliza para desinfectar. Mata los olores también. Ponga un poco de vinagre y mata hasta los olores más fuertes. ¿Sabían eso, verdad? Las cruces, hermano, no era una cruz nueva por cada crucifixión. Olvídese, imagine toda la madera. Los romanos crucificaban de miles a la misma vez. Las cruces eran reciclables. You know what that means? That means que se volvían a usar. Y lo que le voy a decir se oye un poco grotesco, pero es la verdad. Cuando una persona muere, el cuerpo, los músculos se sueltan. Yo he estado en la cama de muerte de muchas personas y las personas se orinan o en veces hasta hacen su necesidad porque el cuerpo se afloja. Mucha gente cuando ya moría en la cruz o aún antes de morir en la cruz se defecaban, orinaban y ensuciaban la cruz. Y utilizaban el vinagre para limpiar y desinfectar la cruz, hermano. Cuando el Señor pidió agua, cuando el Señor pidió un poco de compasión de humanidad, lo que le dieron fue el vinagre con que limpiaban las cruces, hermano. Eso es lo que le dieron al Señor. Con ese sabor murió Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Por usted y por mí. ¿Me está escuchando? For you and for me. For us. For us, He died. And He suffered. Esta palabra, como le dije anteriormente, muestra la humanidad de Jesús. Pablo nos dice de una manera muy hermosa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra aquí es esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice Pablo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mostraba que en realidad era el Mesías, porque cumplió cada una de las profecías. ¿Se acuerda lo que dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? Y para que se cumpliese la escritura, dice. ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Qué escritura, Pastor Víctor? Salmo 69, 21. Escuche esto. No está en sus notas, pero escúchelo. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, dice el salmista. Esa es una profecía. Para que se cumpliese hasta el último momento y hasta la última palabra de su sufrimiento. En mi dolor me dieron hiel y en mi sed me ofrecieron vinagres. Es tremendo, ¿no? Sabía que Isaías dice que me arrancaron la barba, dice. Hasta el día de hoy no he encontrado ni una película que muestre eso. ¿Usted nunca se ha jalado un pelo de la nariz? Doloroso, ¿no? Imaginen que los barbudos, aquí andan algunos. Ven y te voy a rasurar. ¿Cuál? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por nosotros, por usted y por mí. Por usted y por mí. La palabra de la humanidad muestra que realmente Jesús me ama. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hombre, ¿cómo no? Pablo nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿qué? Por nosotros. Me llama tanto la atención, hermanos, que Jesús dice: tengo sed, y le ofrecieron vinagre más. Él llena la sed de todos nosotros, ¿sí o no? No, eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. Yo les dije la semana pasada, ¿por qué amamos a Jesús? Qué bello Jesús, ¿sí o no, hermanos? Qué bello Jesús. Por eso les dije yo la semana pasada que si verdaderamente somos como Jesús, no respondemos con lo que nos hacen, sino respondemos bien. Porque a Él no le dieron a beber agua, mas Él ha sido agua viva para todo aquel que se acerca a Él. ¿Me está escuchando, hermano? Bello es nuestro Señor Jesús. Nadie como Él, hermano. ¿Me está escuchando? No one like Him. Por eso nosotros le alabamos, le adoramos y le honramos en nuestra vida. La sexta palabra, hermanos, es la palabra de victoria. Es the word of victory. La palabra de victoria. Juan 19 del 28 al 30 dice así:
Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una visaja llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: ¿qué? Todo se ha cumplido ya. Todo se ha cumplido ya. It is finished. It is paid. Luego inclinó la cabeza y entregó ¿qué? El Espíritu. Juan 4:34 dice, dijo Jesús, escuche esto: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús. ¿Cuál era el alimento del Señor? Terminar la obra que le envió. ¿Qué fue lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario, hermanos? Escúcheme. En la cruz Jesús cumplió lo que dijo la palabra de Dios acerca de él. Cumplió todas las escrituras. En la cruz Jesús satisfació la ley. En la cruz Jesús pagó mi pena. En la cruz Jesús conquistó el pecado y la muerte. En otras palabras, quiere decir que puedo invitar a Jesús a venir a mi vida y por su poder puedo vivir una vida distinta, apartada del pecado. Quiero decirte esto: en la cruz Jesús venció al diablo, hermanos, y los exhibió, dice el libro de Colosenses, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué se le tiene miedo al diablo? Jesús nos dice que Él es más que victorioso. Por eso el domingo vamos a hablar acerca de más que vencedores. Usted no necesita vencer al diablo. Jesús ya lo venció por usted y por mí. ¿Me está escuchando? Venció la tentación, venció la cadena del pecado, la culpa, el desprecio. A Él lo despreciaron para que usted sea aceptado. A Él lo odiaron para que usted sea amado. ¿Me explico? Él pagó, He paid. Esa es nuestra fe. Esa es la esencia de nuestra fe. Y por eso el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a tomar el pan, y vamos a tomar la copa, y vamos a comer hierbas amargas. Y les voy a explicar el por qué hacemos eso una vez al año. Y como dijo el Señor Jesús, esto haced siempre en memoria de mí. En memoria de mí. Miren, hermanos, quiero decirles esto. Muchos podemos tener ya años en la iglesia. Yo no sé cómo están sus vidas, pero yo quiero decirles esto: no podemos estar jugando, ¿sí me explico?, a la iglesia. No podemos estar jugando, porque la fe y el precio de nuestra salvación es demasiado alto. El día de hoy, coma el pan, beba de la copa, pero póngase a cuentas con Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Me está escuchando? Todo el que encubre su pecado jamás prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia, hermano. Yo quiero decirle que la salvación es gratuita y la gracia de Dios es hermosa y bella para todos. Pero valoremos el sacrificio de Jesús. Y como dice Hebreos, no crucifiquemos a Jesús todos los días con nuestras acciones. No pequemos para que la gracia de Dios tenga que estar sobreabundando cada día. ¿Me está escuchando? No, hermanos. No. Tenemos que vivir de tal manera que le agrade al Señor. Pongámonos de pie y vamos a pasar y vamos a tomar. Desde el mediodía y hasta la medianoche, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con voz fuerte: Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, habló a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo.
La última palabra, hermanos, es la palabra de la confianza. Es la palabra de la confianza. It's the word of trust. Cuando voy al Padre, cuando estoy atravesando un momento oscuro, debo de recordar que tengo un Padre que me ama. ¿Por qué corremos a otros lugares en los momentos duros, hermanos? Cuando podemos correr hacia nuestro Padre que nos ama. Jesús al final, Él reconoce, Él vuelve, porque en un momento Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vuelve de nuevo a esa palabra tan hermosa, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos enseña Jesús cuando Él dice estas palabras? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él nos enseña que podemos, ¿qué? Confiar en Dios en todo momento. La pregunta, hermano, es ¿en quién vamos a confiar en esta vida? ¿En quién vamos a confiar? ¿En el gobierno, en nosotros, en las emociones? Las emociones que están basadas en las circunstancias. ¿En qué vamos a confiar el día de hoy? Jesús nos dice, mi Padre está haciendo una obra aún, y podemos creer en Él. Y podemos verlas. Jesús nos dice, mi Padre puede con cualquier cosa que nosotros podamos estar atravesando, porque Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios es lo suficientemente grande, sus manos son lo suficientemente grandes para bendecirme. No hay problema que Él no pueda arreglar, no hay problema que Él no pueda solucionar. La gente se alerta por las cosas. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? Y me siento nervioso. ¿Y qué va a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Todo lo que sucede Dios lo permite. Y todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. La cruz, la muerte más horrorosa, las coronas de espinas, todo estaba bajo el control de Dios. Aún es más, lo había escrito. Podemos confiar en Él, hermano. ¿Me está escuchando? Usted puede atravesar los valles más oscuros, pero si usted confía en Dios, saldrá de ellos. ¿Me está escuchando? No hay prueba que dure toda una eternidad, hermano. Usted confía en Dios, va a salir de su prueba. La cruz tenía un principio y tenía un fin, hermanos. El Señor estaba destinado a pasar en la cruz 6 horas y ni un minuto más. Ni un minuto más. Su prueba tiene un principio y tiene un fin. ¿Me está escuchando? Hay un momento en que comienza y hay un momento en que va a terminar. There is a moment where it will end. Y la paz regresará a tu corazón y el gozo regresará a tu corazón. Muchas veces nosotros hemos atravesado pruebas y hemos sentido que nunca más íbamos a volver a tener gozo, que nunca más íbamos a volver a sentir alegría, que nunca más tu vida iba a tener sentido. ¿Me está escuchando? Porque las pruebas tienden a apagar el corazón, a destruir las emociones, a robarnos el gozo. Ninguna prueba dura para siempre, hermano. Grandes son las manos de Dios. Grandes son las manos del Señor, hermano. Por eso Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se acabó. Son lo suficientemente grandes las manos de Dios para bendecirme y llevarme por cualquier prueba que yo esté atravesando, amado. ¿Me está escuchando? Mira lo que dice el Salmo 139:5. Dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Qué tremendo, hermano. Las manos de Jesús están marcadas para recordarme que Él ha pagado el precio. Así le dijo a Tomás. Mira mis manos, Tomás. Toca mi costado. Mira mis pies. Por ti. ¿Sabía usted que lo único creado por el hombre que está en los cielos son las marcas de Jesús? Es lo único creado por el hombre que está en los cielos, hermano. Que hizo el hombre, son las marcas del Señor, porque Él las tiene. Así se le dijo a Tomás, mira mis manos, son la marca de mi amor por ti. Son mi marca del poder que tengo para ayudarte a salir adelante. Por eso el domingo, más que vencedores, hermanos. ¿Me está escuchando? Más que vencedores. La gente, yo veo que se le ha pegado una expresión que yo digo, échele ganas. Le he mandado varios textos a varias personas esta semana y me ha contestado lo mismo, me ha contestado. ¿Cómo está? Como usted dice, pastor, echándole a... Claro que sí. Claro que sí. Échele ganas. Porque tiene a Dios de su parte. Porque tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de su parte. Porque tiene la cruz de su parte. Porque tiene la palabra de su parte. ¿Qué más quiere en esta vida, hermano? Amén. Nunca se rinda. Así de grandes son las manos de Dios. ¿Me está escuchando?
No deje que ninguna prueba lo apague. Yo le digo, hermano, el día de hoy, que no hay prueba que lo destruya. ¿Me está escuchando? No hay prueba que lo venza. Usted levántese en el nombre del Señor. Yo le voy a predicar otra iglesia más emocionada que esta. No hay prueba que usted que lo venza. ¿Me está escuchando, hermano? Párese en el nombre del Señor. Son lo suficientemente grandes las manos del Señor para guardarme seguro hasta el fin. Usted sabe, Filipenses 1:6 lo que dice. Porque estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Usted está medio disfuncional el día de hoy. No, diga, no, pastor, ese es otro. Quizás está medio malito el día de hoy. Quizás hay unas cosas que me lo han golpeado. Quizás la conciencia la tiene media golpeada el día de hoy. Pero Dios lo va a ayudar a salir adelante. Usted manténgase firme en la piedra que es Jesús. En el fundamento que no es establecido por hombres, sino por el Padre. ¿Me está escuchando? Y de Él no se mueva. No se mueva a la izquierda, no se mueva a la derecha, no deje que el viento lo sople. Ahí manténgase firme. ¿Me está escuchando, amado? Porque Él es firme. Jesús dijo en una oración: ninguno de mis discípulos se perdió, solamente el que tenía que perderse. ¿Cómo se va a apartar usted? ¿Cómo se va a perder? Yo ponía para la fanaticada del día de hoy: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es un versículo clave para el sermón del domingo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar a ti del amor de Dios? ¿Quién, hermano? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hace el año pasado yo dije algo: en el jardín de Dios, hermano, aún los frutos, aún los árboles torcidos dan fruto. Aún los árboles feos dan fruto. Aún los árboles despreciados dan fruto. ¿Me está escuchando? Porque en el jardín de Dios todo árbol da fruto, hermano. ¿Me está escuchando? Todo árbol da fruto. Nunca te sientas despreciado, ni feo, ni marginado, porque tú vas a dar fruto para la gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Vas a dar fruto para la gloria de Dios. No dejes que tu pecado te haga sentir mal. No dejes que tu culpa te arrastre. Acuérdate la palabra de perdón. ¿Qué vas a hacer con tu culpa? Entregársela a Dios, porque Él ha perdonado tu pecado. ¿Me está escuchando? Tú refúgiate en el amor de Dios. Tú dices: tú me amas, Señor. Tu palabra dice que moriste en la cruz del Calvario, que me limpiaste con tu sangre preciosa. El diablo quiere llenar mi corazón de culpa, pero lo reprendo en el nombre que es sobre todo nombre, y me refugio en lo que dice Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay, hermano. El día de hoy usted puede salir sin culpa, sin condenación y heredero de la vida eterna, hermano. ¿Me está escuchando? No tiene nada por qué sentirse mal el día de hoy. No tiene nada por qué sentirse inferior el día de hoy. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás contigo en el paraíso. Yo no sé cuántos días usted tiene más de vida, pero los que le queden de vida, usted tiene algo mejor esperándolo. You got something better waiting for you. Yo tengo algo mejor esperándome. ¿Me está escuchando? Así que el día de hoy, hermano, démosle gracias a Jesús, porque por Él somos herederos de todas estas cosas. ¿Qué le parece? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos? Pongámonos de pie. Vamos a orar, y gracias por escuchar atentamente.